Buenos días a todos, soy Maite Calderón, técnico de formación especializada externa. Bueno, sí, está comentado, ¿vale? Estados Unidos es uno de los destinos más importantes de las exportaciones de productos de Andalucía y es el principal mercado extracomunitario. Su tamaño, la diversidad y el crecimiento ofrece excelentes oportunidades para nuestras empresas. Y en el año 2011, Estados Unidos aprobó la Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria o Ley FSMA, Food Safety Modernization Act, por la que las empresas productoras o exportadoras de alimentos de este país debían adaptarse a los mandatos de la FDA. El enfoque de esta ley busca la prevención de los problemas de seguridad alimentaria. Exigieron una serie de cualificaciones en las empresas que quisieran exportar productos agroalimentarios a Estados Unidos. Y a partir de la pandemia se está produciendo un incremento exponencial de las inspecciones que la FDA realiza a empresas agroalimentarias que exportan a Estados Unidos. En este taller vamos a analizar de forma práctica la importancia y repercusión de estas inspecciones y cómo prepararse para afrontarlas, de la mano de José Luis Gómez Carrasco, director técnico de Goca Consulting, y con la experiencia real de Serafín Fernández, Technical Quality Manager de la empresa andaluza Aceites Naturales del Sur, que ha pasado justo por este proceso. A la finalización del taller, las empresas que estén participando podrán plantear sus dudas y consultas al equipo de colaboradores. Y ahora sí, buenos días, José Luis. Oye, muy buenos días a todos y nada, un placer poder estar aquí con vosotros hoy y poder compartir la experiencia que tenemos en el ámbito de inspecciones de la FDA. Bueno, es la primera vez que hago yo personalmente una presentación con Genially, con esta plataforma. Y bueno, espero que vaya todo lo bien posible. Si en algún momento hay algún problema, pues no dudéis en decirlo por el chat y bueno, y lo solucionaremos sobre la marcha. En primer lugar, pues eso, agradecer tanto la invitación por parte de Stenda como la presencia aquí de mi compañero Serafín de Aceites Naturales del Sur, con el que me tocó vivir una experiencia real hace ya un par de años. Y bueno, una experiencia muy positiva al final. Estas experiencias yo creo que siempre son de crecimiento al final. El enfoque correcto es saber que durante una inspección se crece. Al final se crece en las situaciones duras, ¿no? En las situaciones de crisis es donde más se crece, tanto como persona como empresa. Y entonces creo que al final no deja de representar una oportunidad para poner la empresa a punto. Y al final es como una prueba, ¿no? Que supera a la empresa y que hace que el equipo se sienta muy bien. Concretamente hoy acabo de llegar de Barcelona, finalicé una inspección de la FDA que estaba allí lunes, martes y miércoles de cierre. Nos ha vuelto a ir muy bien, la verdad es que no sé si será suerte o el trabajo que desempeñamos o una combinación de ambas. Pero hemos vuelto a cortar oreja y rabo, así que bueno, que muy contentos por eso, por la parte que nos toca. Y bueno, sin mucha más dilación, voy a continuar con lo que es la inspección de la FDA. He intentado que la presentación sea bastante dinámica, bastante pragmática, con 25 diapositivas no más, con el fin de que después también tengamos una oportunidad de poder hacer preguntas, de poder solventar dudas y de intentar dar una visión práctica, ¿vale? De lo que es la inspección y de cómo prepararse, ¿vale? Así que bueno, este es un poco el índice que vamos a seguir, donde vamos a ver cuál es el objetivo, qué es la FDA, la inspección en sí, ver la diferencia entre lo que es la inspección y una auditoría de certificación, la importancia de los expedientes, qué hacer antes de una inspección, qué hacer y qué no hacer durante la inspección, qué tendríamos que hacer después de una inspección. Esto como cualquier evento, cualquier feria comercial o cualquier auditoría, hay un antes, un durante y un después. Después veremos el timeline, que es como el cronograma de lo que es la inspección. Y después en nuestro mapa pues tendremos aquí la experiencia de Serafín, que nos contará un poco cuál ha sido su experiencia y también pues que esté aquí disponible por si alguien tiene que hacer algún tipo de pregunta.
Y sin más, pues con una foto mía y de Serafín en la que salimos monísimos los dos y agradeceros la participación, ¿no? Y el que estáis aquí con nosotros. Así que bueno, el objetivo de esta convocatoria es, de alguna manera, teníamos la necesidad o las ganas simplemente de compartir que bueno, a partir del 2019, que fue cuando Serafín, cuando tuvimos la inspección con aceites naturales del sur, las inspecciones en el extranjero por parte de la FDA se habían visto totalmente paralizadas con el tema del COVID. Entonces hemos vivido 2 años en el que yo creo que se nos ha olvidado un poquito que la FDA nos visita. Y justamente a principios de este año empezamos a recibir un montón de solicitudes y de inspecciones, de fechas de inspecciones, de confirmaciones y tal, que nos empezó a llamar mucho la atención, porque cuando antes veíamos unas cuantas en un año, este año, a principio de año, ya veíamos que había 25, 30, 35 convocatorias abiertas de inspecciones de la FDA, con lo cual nos pareció que era bastante drástico en comparación con lo que estábamos viviendo en estos últimos años, ¿vale? La importancia que tienen estas inspecciones yo creo que tienen más importancia de la que muchas veces le damos. Le damos importancia porque pensamos que, bueno, es importante porque es una agencia americana, ¿no? Y viene a auditarnos, pero muchas veces pensamos, bueno, yo ya el mercado americano no me interesa y por lo tanto pues tampoco le presto mucha atención a esto. Y es muy importante. Al final, ahora veremos un poco más en detalle, pero yo no conozco ninguna otra agencia a nivel gubernamental que realice inspecciones a 10.000 kilómetros o a 15.000 kilómetros de su casa, ¿no? Es decir, al final la FDA inspecciona en España, inspecciona en Italia, en Tailandia, en Indonesia, en Japón, en cualquier empresa que exporta productos que van a ser consumidos en Estados Unidos. Con lo cual tiene una visión global importante, ¿no? Y genera una base de datos con información pública, porque la información que genera la FDA es de carácter público, que está a disposición de todo el mundo. Con lo cual es una herramienta muy importante y un arma de doble filo. Al final, estas inspecciones dejan un expediente y ese expediente tiene un carácter público, ¿vale? Con un nivel de detalle que es increíble. Es decir, sale que pues, esta empresa no tenía agua caliente en los grifos, en los lavamanos. Esta empresa tenía presencia de roedores y de ratas en la parte del almacén. Esta empresa tenía, es decir, con mucho detalle y a disposición de todo el mundo, ¿no? Y el objetivo final de esta convocatoria es pues daros unas pinceladas de cómo afrontarlas con éxito y cuáles son las mayores desviaciones que yo me encuentro cuando voy a preparar una empresa y durante las empresas y después, ¿no? de las visitas de la FDA, con el fin de que os ayude un poco a estar más preparados y abordar estas inspecciones de la manera más exitosa posible, ¿vale? La FDA es la Administración de Alimentos y Medicamentos, de Food and Drug Administration, ¿vale? Y no solamente se dedica al tema de alimentos, sino que además regula pues, cosméticos, dispositivos médicos, tabaco, productos de consumo animal, es decir, hace un montón de cosas, ¿vale? Es una agencia muy grande, que abarca un ámbito muy amplio, ¿vale? Y el fin en todos esos ámbitos, al final, no es más que proteger la salud pública del ciudadano americano, ¿vale? Ese es el fin que persigue la FDA, ¿vale? Entonces, ¿por qué inspecciona la FDA y con qué frecuencia lo hace? Quizás esa es la primera pregunta que vamos a responder. Lo hace porque se enferman más de 48 millones de americanos todos los años por temas de falta de inocuidad de los alimentos. En Estados Unidos no hay una seguridad social como tenemos aquí, que somos infinitamente afortunados, donde tú vas al médico y sales con un diagnóstico y un tratamiento y de manera gratuita, sino que un seguro médico, pues yo cuando viví allí una década, pagaba 1.500 euros por mi seguro médico y otros 1.500 por mi pareja, es decir, pagaba 3.000 euros de seguro médico al mes, ¿vale? Es decir, es algo caro que no todo el mundo se permite y que además está capado, no es una seguridad, no es un seguro médico ilimitado. Es decir, que todo tiene un cap y cuando se llega a ese límite, pues empieza a correr de tu bolsillo. Te aseguro que no es nada barato, es decir, una noche de hospital vale 12.000 euros. De esos 48 millones de personas, hay 128.000 hospitalizados y más de 3.000 decesos anualmente por temas de inocuidad alimentaria.
Esto hace que la FDA pues, inspeccione todas las empresas, tanto las que están en Estados Unidos como las que están fuera de Estados Unidos, con una periodicidad que oscila entre 1 y 5 años, dependiendo de muchas cosas, ¿no? Os voy a dar algunos detalles de qué hace que varíe y así también varía la duración de la inspección. Ahora mismo la inspección que tuvimos esta semana ha sido lunes y martes y sin embargo ahora en septiembre tengo una inspección de 7 días. 7 días de inspección. Esta es la inspección más larga que vamos a tener nunca, que he tenido yo personalmente, que he vivido nunca, ni aquí ni en Estados Unidos. En Estados Unidos teníamos la coña de decir, bueno, un día es una visita, 2 días nos van a pedir bastante documentación, 3 días vienen a cerrarnos la empresa, ¿no? Esa era un poco la broma que teníamos allí. Y aquí, sin embargo, se hace común que haya inspecciones de más de 3 días, ¿no? De 4, 5 y 7, que ha sido esta inspección que tengo convocada en septiembre, que es la más larga que he hecho nunca. ¿Qué cosas pueden afectar? Pues mira, conocemos el tema del programa del FSVP, ¿no? Del Foreign Supplier Verification Program. Esto es un programa que todo importador debe de cumplir dentro de FESMA, donde hace una evaluación por producto, por cada producto que importa, ¿vale? Previo a la importación del producto. Aunque es una regulación que recae sobre el importador, es muy importante que nosotros la abordemos con éxito y lo hagamos muy bien. ¿Por qué? Porque el importador, punto número 1, no es un especialista en nuestra tipología de producto, ¿vale? El importador no es un especialista. Entonces, lo que le demos básicamente lo va a dar por bueno. Y muchas veces nos pensamos, no nos han dicho nada, esto es que está genial. No, puede estar fatal también, ¿vale? Lo único que el importador no es una persona especialista en aceites o en aceituna o en atún enlatado o en lo que sea, ¿no? Entonces realmente no es representativo eso tampoco de que esté bien hecho el trabajo. Pero sí es importante que lo hagamos muy bien, porque las inspecciones, la FDA, las inspecciones con FESMA convirtió a los importadores en la primera línea de defensa, le llaman, ¿vale? Son la primera línea de defensa. ¿Y esto qué es lo que hace? Ellos hacen inspecciones que tienen un plazo de 24 horas, es decir, al importador le llega un correo electrónico y le dice, usted tiene 24 horas para contestar esta petición, ¿vale? Entonces, básicamente, el importador no tiene más remedio que mandarle lo que vosotros le mandasteis, esté bien o mal. No tiene tiempo de llamar, oye, que la FDA me está pidiendo, sino que le da ese paquete, esa información. Si está bien, pues el importador sale por la puerta grande, digamos, y vosotros también, pero si estuviera mal, a vosotros os genera una prima de riesgo que hace que seáis más susceptibles de vivir una inspección de manera más rápida, ¿no? O con menos periodo entre la última inspección y la siguiente. De la misma manera nos pasa esto con el seafood. Los exportadores de productos marinos estáis sujetos al CFR 123 y el importador tiene que hacer un ejercicio también de aprobación de proveedores de evaluación de riesgo. Si esa documentación en vuestro APPCC de pescados y mariscos no es correcto, pues obviamente cuando se lo pidan al importador y vea que no es el correcto, pues durante la próxima visita a España, pues seréis más susceptibles de recibir una inspección, ¿no? Y de la misma manera, todo el tema de import alerts, de listas rojas, listas naranjas y tal de la FDA, listas negras que generan, así como los warning letters, hacen que la inspección que se os convoque, pues seguramente sea bastante más larga, ¿vale? De hecho, las auditorías más largas o las investigaciones más largas de la FDA a las que asisto suelen ser empresas que están involucradas de una manera u otra en algún tipo de warning letter o import alert, ¿vale? Entonces, bueno, esos son los detalles que es importante cuidar nuestra documentación, no solo cuando tenemos una inspección, pero sino también de cara a cumplir con los requisitos del importador, porque esa es la documentación que de alguna manera nos protege allí in situ mientras que estamos haciendo todo el negocio, ¿vale? Nosotros como industria estamos muy acostumbrados a cumplir con los requisitos del mercado, ¿no? Es decir, ya hoy en día muchas empresas, la mayoría de las empresas tienen algún sistema de calidad que está amparado pues, en un esquema privado, ¿no? Que normalmente lo genera una empresa privada, que lo audita normalmente una empresa privada y que la lleva a cabo un auditor. En estas auditorías al final se busca la conformidad de la norma.
Es decir, si no se buscara la conformidad, pues las empresas de certificación y los auditores se quedarían sin clientes, básicamente, ¿no? Entonces, muy diferente a una inspección de la FDA, donde no es un esquema privado, sino una regulación frente a lo que se investiga. Lo hace una agencia pública, inicialmente no tiene ningún coste para la empresa. Sí, si fuera un tema recurrente por violaciones y tal, ahí sí que se busca el incumplimiento legal y tiene unas connotaciones legales, ¿vale? Las inspecciones de la FDA, y las realiza un investigador de la FDA. Es un oficial de la FDA y no son inspectores, sino que realmente son investigadores, ¿vale? Y es como le gusta la terminología. Aquí ejemplos de auditoría, pues tendríamos auditorías internas, que son las que hacemos nosotros propiamente, ¿no? Nuestra propia empresa. Tenemos auditorías de segunda parte que cada día se han hecho más comunes y también bastante más intensivas, ¿no? Y más exigentes, que son las que hace la parte interesada. Ellos hacen un Mercadona para Hacendado o hacen un Tesco para Nurture o algún supermercado. Y las auditorías de tercera parte que las lleva a cabo un certificador externo, como podría ser un DNV o una PP Plus. Normalmente son auditorías o deberían de ser auditorías que están recogidas bajo el GFSI, el Global Food Safety Initiative. Es decir, estas auditorías son las que tienen un reconocimiento global y de alguna manera nos sirven para los mercados allá donde vayamos, ¿no? Por el tema de ese reconocimiento. En cuanto a las inspecciones de la FDA, a ver un segundito, aquí voy a dejar de compartir para compartiros esta pestaña, dashboard. Creo que lo veis ahora, la página web esta de la FDA. Ellos generan Se ve, sí. Ellos generan, y seguís viendo ahora este nuevo link de Firm Supplier Evaluation. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Esto es una página web donde si ponemos el nombre de cualquier compañía que haya vivido una inspección o que tenga cualquier tipo de tal, pues nos saldría toda la información relevante a esa inspección. Bueno, no sé si tenemos aquí algún voluntario que quiera que pongamos el nombre de su compañía, pero bueno, puedo poner aceites. Bueno, aquí como veis aparecen un montón de aceiteras, ¿no? Y no quiero entrar en ninguna en concreta que no conozca, vaya a ser que tenga un expediente regular y tampoco queremos hacer publicidad negativa de nadie, pero sí voy a poner a mi compañero aquí, Serafín, aceites naturales. Mira, aquí tenemos aceites naturales porque tiene un expediente pues muy brillante, la verdad. Entonces, Serafín, aquí sí me permito el lujo de colgarte, porque bueno, tenemos aceites naturales del sur. Como veis, tuvo una inspección en el 2019, una inspección verde. Esto no es siempre frecuente, es decir, es muy frecuente ver el resultado de una inspección puede ser verde, en la que no se requiere... Ahora no vemos lo que estás diciendo tú. Vale. Solamente vemos el número. Sí, un segundito y os comparto. Es que cuando cambio de pantalla... aquí. Vale, aquí si me veis... un segundito, voy a cerraros esto. Pestaña de Chrome. Vale, ahora sí me veis, ¿verdad? El quesito. Sí, ahora sí se ve. Pues mira, tenemos aquí a mis aceites naturales del sur, a mi compañero Serafín con su número FEI de la FDA, y aquí pues básicamente, como veis, tenemos un quesito verde, ¿vale? Este quesito verde quiere decir que no tiene ninguna acción, que su inspección en el año 2019 fue brillante. Podría haber sido roja, que hubiera requerido una acción oficial, o naranja, que hubiera sido con acciones voluntarias. Todo lo que se hubieran sacado aquí hubiera sido todos los detalles de todo lo que se le encontró. En este caso, pues no se nos encontró nada. No hubo ninguna citación, sino aquí estaría, pues Serafín no se lavaba bien las manos y el agua estaba fría y encontramos las cagadas de una rata encima del almacén, es decir, aparecería todo. Tiene 0 injunctions, no se le ha bloqueado nada, no se le ha rechazado ninguna mercancía, no tiene ninguna retirada de productos, no tiene ningún rechazo, no tiene ninguna lista de importación abierta. Estas listas de importaciones no son suyas.
simplemente que ha coincidido el SL o el SUR aquí de otras empresas y no tiene ningún warning letter, ¿vale? Esta página es de obligado uso por parte de un importador. Es decir, un importador está obligado a buscar a la persona o a la empresa con la que quiera hacer negocios en el extranjero para ver qué tipo de expediente tiene frente a la FDA, ¿vale? Esta herramienta no solamente la utiliza la gente para que va a importar a Estados Unidos. Si vosotros tenéis proveedores en China, por ejemplo, tenéis proveedores en algún país de fuera o incluso en España, podéis meter su nombre aquí y ver el expediente que tienen de forma rápida y pública en Estados Unidos. Y pues bueno, es bastante simbólico, ¿no? Al final es una herramienta bastante potente, independientemente de que vayamos a exportar a Estados Unidos, ¿no? Para evaluar un proveedor extranjero, ¿no? Entonces, vamos a volver a nuestra presentación. ¿Vale? Y vale, y volvemos a estar aquí. Y como os decía, esa es la gran diferencia entre una auditoría y una inspección de la FDA. Al final, una inspección de la FDA se basa en una regulación, lo hace una agencia pública, la información es de corte público y de carácter público, nos deja ahí de por vida, es decir, ahí hay empresas, Aceites Naturales del Sur es una empresa muy joven, si fuera una empresa que lleva trabajando desde los años 80 o 90, pues tendría ahí inspecciones desde muy atrás, ¿no? Y por eso la importancia de que estas inspecciones salgan lo mejor posible, ¿vale? Vale, ¿qué más cositas queremos ver? Queremos la importancia de limpiar los expedientes, ¿vale? Hay muchas veces que una empresa entra, intenta abordar el mercado americano y no le va bien, ¿vale? No le va bien, lo meten en una lista de importación, lo que le llaman un import alert, y dice, bueno, a mí como ya no me interesa el mercado americano, pues ni fu ni fa. Pues, señores, malas noticias. Uno, se os queda un expediente. Dos, ese expediente, como hemos visto, es de carácter público y de por vida. Tres, lo ve igual un americano que un japonés, que un indio, que un chino, es decir, lo ve todo Dios, ¿vale? Porque está ahí. Y no solamente eso, sino que genera una prima de riesgo a nosotros como país, en segundo lugar, como andaluces y como sector. Es decir, una empresa que exporta aceite, por ejemplo, y entra en una import alert y decide que, bueno, ya no le interesa el mercado americano, pero deja ahí esa lista de importación, cuando la FDA habla de muestreos aleatorios, realmente no son aleatorios, ¿vale? Realmente no son aleatorios. La FDA utiliza esto que se llama un predict system, ¿vale? Que lo que hace es que hace big data crunching, ¿vale? Esto, si veis, es una herramienta analítica basada en el riesgo que la FDA utiliza para evaluar el riesgo que presenta un envío que se importó a Estados Unidos de América. Utiliza la base de datos para determinar el riesgo potencial y tiene en cuenta el riesgo inherente de un producto y también información historial sobre el importador, fabricantes, expedidores y el país. Entonces, al final, está posicionando nuestro sector con una prima de riesgo más elevada y, por lo tanto, nuestras exportaciones van a estar sujetas a mayor control, a mayor muestreo aleatorio. Es decir, que eso del muestreo aleatorio es un poco como cuando la maestra de pequeño te decía, tú, Manolito, venga a la pizarra, voluntario obligatorio. Y yo decía, niño, voluntario, me acaba de decir Manolito, yo no era voluntario, ¿no? Pues lo mismo, en este caso no es tan aleatorio, sino que obedece a eso, ¿no? Obedece a que hay una prima de riesgo sobre el país y sobre el producto. Y por lo tanto, yo animo a las empresas que están en una situación de import alert a que trabajen su salida de esa lista de importación, ¿vale? Es un proceso que normalmente requiere de unas cuantas entradas consecutivas o que simplemente requiere y después una petición, ¿no?, oficial a la FDA. Es una gestión que nosotros hacemos mucho y trabajamos muchas listas de importación. Y es muy importante que las empresas se tomen esto con seriedad por el bien del sector, por el bien del producto y por el bien del país. Es decir, al final por el bien de todos, ¿no? Aquí nos vamos a import alert. Un segundo, dejo de compartir esto para que pueda compartir con vosotros esa pestaña concreta. Entonces, si veis en esta página donde tenemos los import alerts de la FDA, hay muchísimas import alerts y ellos tienen un buscador
donde se puede buscar pues por país, por tipo de alerta, por tipo de producto. Están todos los tipos, si veis, hay listas rojas, listas verdes, listas amarillas, es decir, hay un montón de tipos de listas. Y es importante que nosotros salgamos de aquí, ¿vale? Si veis, por ejemplo, por country o por área, ¿vale? Y nos vamos a Spain, a España, por ejemplo, concretamente, porque irnos a otro sitio, si somos todos españoles, tenemos 31 alertas abiertas ahora mismo. Entonces, si veis, tenemos de queso por contaminación microbiológica, temas de pescado, todas las que empiezan por 16 son de productos del mar, por no cumplir con el Seafood Hazard. Esta es muy común, por ejemplo, la 120, 16-120. Si cliqueamos aquí ya nos van a salir los nombres de las empresas, que es algo que no estamos interesados a día de hoy, pero al final no deja de ser información pública, ¿vale? Quizá una de las listas de importación más comunes o las que más trabajamos nosotros y más problemas vemos es esta, es la de residuos de pesticidas para animales de consumo humano que no cumplen, que a lo mejor esos productos, esos aceites o esos productos elaborados o procesados, esta es de productos frescos, la 9905 y la 9908 es de procesados. Aquí entrarían, por ejemplo, todo el tema de aceites, ¿no? Y el famoso clorperifos que tanto daño le ha hecho al sector aceitunero y al sector del aceite, ¿no? Y que a día de hoy está súper perseguido en Estados Unidos, los residuos de clorperifos. Pero quizás ha sido una de las listas, o sigue siendo una de las listas más activas, ¿no? Dentro de lo que es la FDA. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a volver a nuestra presentación. ¿Vale? Y aquí, pues bueno, el último cuadradito era la prima de riesgo que comentábamos, ¿no? Que al final tiene una repercusión global, se convierte en una referencia en cualquier lugar del mundo y al final, por ejemplo, cuando estoy haciendo control sobre la cadena de proveedores de empresas de aquí y tenemos un montón de proveedores asiáticos, de países de estos un poco más complejos, ¿no? Y uno no sabe si creerse mucho la certificación y las cosas que están mandando, pues no, yo me meto ahí en la base de datos de la FDA y busco sus expedientes en la FDA y veo cuáles son todas las desviaciones que han tenido, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, no deja de ser una herramienta importante. Para mí, por lo menos, una herramienta muy importante. Entonces, de aquí nos vamos a cómo preparar la inspección. Es decir, aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante es que aquí hay un antes, un durante y un después. ¿Vale? Es decir, preparar una inspección de la FDA requiere curro, como todo en esta vida, pero sobre todo hay un curro que tenemos que hacer antes, un trabajo que hay que hacer durante la inspección y un trabajo que hay que hacer después para que nuestro expediente sea impoluto. ¿Vale? Entonces, en el antes, ¿vale? Aquí tenemos varias secciones. Para mí, ¿qué es lo importante? ¿O qué cosas son importantes? Para mí es muy importante y yo veo que hay mucho problema con entender el marco regulador, el marco de tu producto. Puedes tener muchos productos y que tus productos estén sujetos a diferentes normativas, ¿vale? Aquí os he resumido algunas de las más comunes, pero por ejemplo, pues tenemos a FEMA, ¿no? Y todo al final está dentro de FEMA, que es el Food Safety Modernization Act, es el acto de la modernización de la inocuidad alimentaria, y que eso al final afecta al importador, al exportador, al productor, al fabricante, a la certificadora, es decir, afecta a todos los players de la cadena de suministro, ¿vale? Y ahí pues tenemos el famoso, por ejemplo, 117 de buenas prácticas de manufactura y controles preventivos, es una sección de FESMA. Otra sección es el famoso programa de verificación de proveedores extranjeros, el FSVP, ¿no? Y bueno, otra, la de productos frescos también, el 112, el GFR 112, todas estas son regulaciones que están recogidas dentro de FESMA. Pero aparte de FESMA, existen otras regulaciones anteriores que son igualmente importantes, ¿no? Como puede ser el CFR 101 de etiquetado. Al final, las etiquetas tienen unos requerimientos específicos en el mercado americano, no solo a nivel nutricional, pero cómo se declaran los alérgenos, ¿no? Que está recogido en FALPA. Es decir, al final, en Estados Unidos hay 8. Próximamente vamos a tener 9, el sésamo, ¿vale? Productos que tengan en el 2023, productos que tengan una vida útil de más de un año, ya deben de empezar a incluir el sésamo como alérgeno para el mercado americano. El cómo se declara también es específico, con qué letra, ¿no? En negrita, detallando tal, cómo se declara una posible presencia de traza, cómo declara una posible presencia de traza
no te exenta, no se ve bien en los ojos de la FDA y no te exenta de la responsabilidad de seguir un manejo correcto de alérgenos dentro de tu empresa. En fin, todo esto entraría dentro de ese CFR 101 de etiquetado, ¿no? Que además tenemos aquí y puedo dejaros de compartir para compartiros este CFR y que le echemos un vistazo rápido. ¿Vale? Entonces, como veis, etiquetado de alimentos, ¿no? Y hay disposiciones generales, requisitos de etiquetados nutricionales específicos que además se actualizaron hace un par de años. Declaraciones de nutrientes sobre light, si es calórico, si no es calórico, lo que se puede decir, lo que no se puede decir. Declaraciones de propiedades saludables, ¿no? Cuando queremos hacer algún tipo de guiño. Hay un montón de cosas que tener en cuenta. Tampoco se puede quedar al libre albedrío. Cómo se declara si hay colorantes artificiales, el efecto técnico de los aditivos que lleva nuestro producto. Todo esto está regulado. Hay que hacerlo de una manera muy específica. ¿Vale? ¿Qué más cositas? Volvemos a nuestra presentación. ¿Qué más cositas debemos de tener en cuenta? Pues el tema de GMP, ¿no? Buenas prácticas de manufactura. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle. Hay un curso que ofrece la Universidad de Cornell online que es magnífico, ¿vale? Sobre el 110 y 117, que son las buenas prácticas actualizadas de manufactura. Hay un CFR 111 de complementos dietéticos. Hay un CFR 11 de registros electrónicos, es decir, los registros no se pueden llevar en un Excel. Cuando se llevan con carácter electrónico, pues tiene que haber accesos muy restringidos, con reconocimiento facial o de huella, para que los registros tengan una trazabilidad a quién lo hizo y en qué momento lo hizo. Si no, muchas veces es más fácil mantenerse en el papel. Es decir, no es tan fácil como pasarlo todo a un Excel. Tenemos el CFR 112 de productos frescos, que son unas buenas prácticas agrícolas, que requiere de una formación específica y que forma parte de FESMA. ¿Vale? Los productos que tienen un tratamiento térmico, como son las aceitunas negras, por ejemplo, o cualquier producto, a este CFR 113 le llaman la ley de las latas, ¿vale? Low Acid Canned Foods. Y le llaman eso, la ley de las latas. Pues todo aquello que lleva un tratamiento térmico y que es estable a temperatura ambiente, no solamente estaría a lo mejor bajo el CFR 117 con sus buenas prácticas y sus controles preventivos, sino que además tendría unos puntos críticos de control que estarían sujetos al 113. Con una formación también específica de BPCS, ¿vale? Tenemos parecido el 114 para alimentos que van acidificados, ¿no? Las aceitunas verdes y los pepinillos y todo este tipo de productos que llevan un pH por debajo del 4,6. Tenemos el CFR 117 de buenas prácticas actuales y controles preventivos que abarca todos los alimentos de consumo humano, en mayor o menor medida, ¿vale? Porque, por ejemplo, los productos pesqueros, si nos vamos aquí, y os enseño esto porque esto, por ejemplo, esto es un muy buen ejemplo de cómo a veces hay un mal entendimiento. Como veis, esto, perdona, un segundito, vale, mira, CFR 117, FDA, vale. Como veis, este es el 117 de buenas prácticas de manufactura y controles preventivos. De hecho, le voy a dar para atrás y voy a poneroslo en español. Vale, buenas prácticas de fabricación actuales, análisis de peligro y controles preventivos. Como veis, tenemos disposiciones generales, buenas prácticas de manufactura y tal, y aquí tenemos la subparte C de controles preventivos y el análisis de riesgo. Si estuviésemos hablando de un pescado, de una empresa que se dedica al tema de productos pesqueros, donde dentro de productos pesqueros entran cosas tan curiosas como el cocodrilo, el alligator, la rana, los caracoles, ¿vale? Se consideran también productos del mar, las algas. Estarían exentos de esta subparte C y aquí lo que harían sería poner su CFR 123, ¿vale? Volvemos rápidamente a nuestra presentación. Y esa subparte C sería sustituida por productos pesqueros. Si vemos este CFR, ¿vale? Específico, y dejar de compartir esto para compartirles rápidamente el CFR 123.
¿vale? De productos pesqueros, nos damos cuenta de que esto es un análisis de riesgo, una APPCC, y por lo tanto no hay que tener dos APPCC, sino que la APPCC dentro del CR117, teniendo en cuenta que estamos tratando de un pescado, sería hecho siguiendo esta regulación específica, ¿vale? Si además este pescado después lo metemos dentro de una lata y hacemos un atún enlatado, pues estaríamos sujetos a otra regulación, ¿no? Que sería la 113 de productos que llevan un tratamiento térmico, ¿vale? Con lo cual, al final aquí yo lo que quería de alguna manera resaltar, ¿no? en esta parte de la presentación era que al final entender el marco regulador no es sencillo, ¿vale? Yo trabajo en el ámbito pesca pues, con Albo, La Rianchera, ¿no? Ealsa, las empresas estas grandes de Vigo que hacen muchísimos productos para muchos supermercados y también para exportación. Y tienen equipos de calidad muchas veces de 10, 12 personas y aun teniendo 12 personas en un equipo de calidad, muchas veces siguen teniendo problemas para entender cómo interpretar el marco normativo de la FDA, ¿vale? Porque hay muchas regulaciones y hay que tener muy claro cómo funciona cada una para saber integrarla y saber cada producto nuestro en qué regulaciones entra y en qué momento, para poder diseñar al final un plan de seguridad alimentaria que aborde pues las diferentes regulaciones de aplicación a mi producto concreto, ¿no? Al producto concreto que quiero exportar. ¿Por qué? Porque los planes de seguridad alimentaria son específicos no de empresas, sino de productos. Y los programas de FSVP, de programas de verificación de proveedores extranjeros, también son específicos no de proveedor, sino específicos por proveedor y producto. Es decir, si tú tienes un exportador que hace 5 tipos de productos o 5 tipos de aceite, el importador tendrá 5 programas de FSVP, uno para cada tipología de producto que importa, ¿vale? Porque uno puede ser un aceite de oliva, pero también puede ser un aceite de almendra o de avellana, que es un alérgeno, ¿no? Entonces, los controles y todo eso pues será diferente, ¿vale? Se tendrá una PPCC bastante diferente. Bueno, continuamos. ¿Qué más cosas tenemos que hacer? ¿Vale? En el antes, seguimos en el antes de la inspección. Los cambios más importantes, yo creo, en esta última actualización del CFR 117 de buenas prácticas es la formación, ¿vale? Antes no era vinculante y ahora pasa a serlo, ¿vale? Con esta nueva regulación. Todo el mundo en la empresa tiene que poseer las cualificaciones necesarias. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que todo el mundo tiene que ser PCQI? No, todo el mundo tiene que tener la formación específica para el puesto que desarrolla. Sobre todo la gente que está a cargo de un control preventivo o de un punto crítico de control. Esa gente tiene que tener una formación específica. Yo, en las inspecciones que estamos haciendo ahora de la FDA, nunca hay una inspección en la que no salga el tema de la formación. Es decir, lo primero que sale es quién es el PCQI de la empresa, ¿no? O la persona cualificada en Seafood Hazard, ¿no? En el APPCC de pescados y mariscos. Y esa es una persona sobre la que recae bastante peso de la inspección, pero es necesario, es un requerimiento legal, ¿vale? Dicen que los empleados tienen que tener esa combinación de educación, formación y experiencia necesaria, pero la realidad es que el oficial de la FDA lo único que se lleva es su certificado de PCQI. Al final tampoco es que le hagan una gran entrevista, ¿no? Es difícil, si las cosas no van bien, justificar de que estabas preparado y que tenías la educación correcta, pero que no eras PCQI, ¿no? Y la segunda cosa es el tema de abordar el tema de alérgenos de manera específica, tener un programa que evite el contacto cruzado, ya bien sea con códigos de colores, ya bien sea limitando las líneas y especificando las zonas de almacenamiento y tal. Aquí, bueno, aquí mi parte un comentario que creo que es muy importante, es una analogía que uso frecuentemente, es que las buenas prácticas es como cuando conoces a una persona. En los primeros 5 minutos te da buena o mala impresión, ¿vale? Tú dices, este tío, en realidad, este tío es carajote. Y ya el resto del tiempo tú estás justificando que ese tío te ha caído mal. Y todo lo que haga será usado en su contra, ¿no? ¿Has visto lo que ha dicho? ¿Has visto lo que ha hecho? ¿Has visto lo que tal? Y lo mismo si te parece buena gente, ¿no? En los primeros 5 minutos tú dices, este tío hay que ver lo buena gente que es este tío. Y ya cualquier cosa que haga, incluso si está mal, dirá, es que no se habrá dado cuenta, es que no sé qué, pero el tío es buena gente. Lo mismo pasa con un investigador de la FDA y con una persona externa como yo cuando entro en una empresa. En los primeros 5 minutos y con todos, ¿no? Subconscientemente te genera una imagen de esa empresa, ¿vale? ¿Por qué? Porque las puertas estaban abiertas, porque no había cartelito, porque estaban mezclados los códigos de colores, porque
por lo que sea, porque había gente fumando en la puerta y estaba llena de colillas, porque tiene un basurero al lado de la puerta, porque los contenedores estaban bozando de basura, porque no había señalización ninguna, porque me he colado hasta adentro y nadie me ha dicho nada ni me ha preguntado nada. Todas estas cosas que ocurren en los primeros 5 minutos generan esa primera impresión y es muy difícil romper esa primera impresión, ¿vale? Todo eso que se ve en los primeros 5 minutos, que es como el olor de la empresa, eso son buenas prácticas de manufactura y generan esa primera impresión. Todo eso está recogido en el código de buenas prácticas. Las buenas prácticas no es un esquema privado, las buenas prácticas no es un manual que una persona crea, las buenas prácticas es una regulación, señores, una regulación con un montón de puntos sobre personal, sobre instalaciones, sobre control de procesos, sobre adulterantes, son buenas prácticas de manufactura y es una regulación, es una ley, ¿vale? Aunque después se utilice como base para otros programas y para otros esquemas, es una ley, ¿vale? Con la que tenemos que cumplir. Y aquí, hablando de la importancia de la formación, pues comentaros, nosotros la semana que viene concretamente, aquí os voy a dejar de compartir para compartiros rápidamente. Este es nuestro momento boca. Ya está, nosotros tenemos varios cursos de PCQI, de APPCC de pescado y marisco, de productos frescos y tenemos un calendario a disposición de todo el mundo para los cursos que tenemos ahora mismo lanzados, que es un curso de PCQI de la semana que viene, que es para todos los alimentos procesados, en junio para temas de pescado y a finales de junio para el tema de productos frescos, ¿vale? Serán mis 5 minutos de venta, ¿no? Del ascensor, como le dicen, el 5-minute speech. Así que bueno, seguimos con nuestra presentación, ¿vale? Como digo, la formación ya fuera de coña, ¿no? Y al margen de que nosotros seamos formadores yo creo que casi de todos los cursos, ¿no? En el ámbito de alimentación, de consumo humano, es muy importante, ¿vale? Es el primer punto de partida, es con quién me siento, el investigador, con quién me siento y qué formación tenéis y si sabéis dónde estáis de pie, ¿no? Si sabéis de qué va la FDA y de qué va la regulación y si tenéis la formación específica para vuestra tipología de producto. Si no tenemos esto, arrancamos muy mal, ¿vale? Entonces, esto es algo que tenéis que ver con mucha antelación porque muchos de estos cursos se celebran una vez al año. Entonces, tenéis que programarlo con antelación, ¿vale? Cuidar la documentación, llevar un sistema documental adecuado que demuestre la implementación de la normativa. Al final, todo aquello que no se puede demostrar documentalmente, no existe, ¿vale? Nosotros recibimos mucha formación en el día a día, en las empresas, y la mayoría de las veces lo que nos pasa es que no la documentamos. Es decir, cuando llega un tío y nos está toda la mañana con nosotros en lo alto de un detector de metales, enseñándote a calibrarlo, a cómo pasar los patrones, a cómo tal, antes de irse que te firme, que te acaba de formar en el detector de metales, al técnico de línea que está trabajando con él, ¿vale? Cuando llega a un laboratorio y se pasa con nosotros un par de horas enseñándonos a cómo tomar una muestra de agua, cómo rellenar la botellita, no tirar el polvito, llenarlo el espacio de cabeza hasta arriba, y te da todas esas instrucciones, realmente lo que te acaba de dar es una formación en toma de muestras. Documentarlo, recordar documentarlo, ¿vale? Porque esa va a ser la documentación que os respalde después durante una inspección, ¿vale? A ese operador de línea al que se le acaba de formar en cómo gestionar el detector de metales. No solamente tiene ya su manipulador de alimentos y su tal y su cual, sino que además tiene una formación específica para el detector de metales y por eso está a cargo de ese control preventivo, de ese punto crítico que es el detector de metales, ¿no? En ese ejemplo concreto. Y por último, la información es poder, ¿no? Entonces, es muy importante en el ANTE ver de qué información disponemos. Aquí tengo 2 puntos señalados. Uno de ellos es el tema de Redica, por ejemplo. Redica es un ejemplo, es una plataforma que os voy a enseñar rápidamente. Bueno, lo he puesto bajo la categoría de otros, básicamente, porque al final esto no deja de costar dinero, ¿vale? Esto no es un recurso. Lo otro, quizá, con tiempo y un departamento técnico importante, pues se puede llevar a cabo sin más. Esto normalmente, pues ya cuesta dinero, ¿no? Es decir, comprar, aquí lo que veis es que es una base de datos de todos los inspectores de la FDA y de las tendencias.
Entonces aquí, si os dais cuenta, por ejemplo, este sería el perfil de un auditor y te dice pues el total de las inspecciones que ha hecho, los documentos, los warning letters que ha emitido, el porcentaje, el número de 483, que son los datos de desviaciones. Te enseña cuáles son sus citaciones más comunes. Es decir, te ayuda a hacer, a mí me ayuda. Yo nunca había usado esto hasta la inspección que tuve el lunes, básicamente. Bueno, lo había usado anteriormente, le había echado siempre un vistazo, pero nunca había comprado el informe, ¿no? Esta vez Redica se puso en contacto conmigo y me regaló un informe. Me regaló el informe de la empresa que iba a visitar. Y la verdad es que he podido de primera mano utilizarlo y me he dado cuenta del valor que tiene, ¿vale? Es decir, al final tener un perfil, yo sabía que esta señora, por ejemplo, era una panadería y había visitado una panadería anteriormente en la que había levantado 51 citaciones legales, ¿vale? Esas 51 citaciones eran todas del código 110 y del 117 y del 110, perdona, no del 117, con lo cual sabía que era una experta en buenas prácticas de manufactura. Y después en su perfil veía que tenía miles de citaciones en el 123, en pescado. Cuando la conocí me di cuenta que es que su pasión era la pesca, el buceo y la pesca submarina, con lo cual también son las mías, nos llevamos estupendamente y creo que eso también ayudó a la auditoría, pero es la formadora de la FDA de pescados y mariscos, ¿vale? También resultó después, con lo cual era una gran especialista en pescado. Es decir, al final ese análisis, teníamos poco tiempo para preparar esta inspección de esta semana y al final hay que elegir las batallas, ¿no? Entonces yo le sugerí a la empresa que jugáramos la batalla de las buenas prácticas, ¿vale? Que íbamos a hacer mucho trabajo en el ámbito de buenas prácticas y que la parte de controles preventivos la íbamos a llevar un poco más cogida con pinza porque no nos daba tiempo en este caso. Y bueno, la verdad es que nos salió muy bien. Hemos salido ilesos, sin ningún 483, sin ninguna citación, sin ninguna desviación. Y bueno, una mezcla entre un milagro, yo creo, y bueno, y el trabajo que hemos hecho durante un mes, que hemos estado día y noche a piñón haciendo muchísimo trabajo en la empresa. Y después, otras herramientas, pues consultoría externa y simulacros de auditoría. Hay otras empresas con las que trabajo y trabajamos durante mucho tiempo. Muchas veces sin tener ni siquiera una auditoría anunciada, pero vamos dando pues la formación, hacemos visitas a la empresa, se hacen simulacros de auditoría, sacamos desviaciones, la gente se sigue formando, se sigue mejorando el proceso, se sigue mejorando las instalaciones, ¿vale? Muchas de las cosas no se pueden preparar de un día para otro. Quizás Serafín nos pueda contar ahora después, ellos también hicieron muchos cambios y mucho trabajo, recuerdo, hace ya un par de años, pero recuerdo que tampoco fue un periodo fácil. Después, pues seguro que tuvo su recompensa, pero no fue un periodo fácil. Con esto terminaríamos el antes. Entonces, que la peña sepa cuál es la regulación que afecta a mi producto, que tenga la formación adecuada para poder defender eso, que tengan los registros y la documentación necesaria y que use los recursos externos que se pueda permitir para poner a prueba el sistema y para llevar eso a cabo, ¿no? De la manera más exitosa. En el durante, do's and don'ts. Do's and don'ts son las cosas que hacer y las cosas que no hacer, ¿vale? La dirección de la empresa y personal especializado debe de estar en la recepción del inspector, ¿vale? Yo normalmente preparamos una mesita con los cartelitos de quién es quién, dónde se va a sentar cada una y tal. La plantilla debe de mantener buena imagen, actitud profesional y una vestimenta adecuada, ¿vale? El día de la inspección no deja de ser un día más de trabajo, pero bueno, hay que ir bien. Toda la empresa debe de ir bien y darle la importancia que realmente requiere. No todo el día nos visita ni Sanidad de España, ni mucho menos la Sanidad de Estados Unidos, ¿no? La comunicación en inglés, muy importante, ¿vale? Aunque el investigador normalmente dirá que no habla español, es como nosotros, ¿no? Al final mucha gente habla inglés y te puede pasar que el último día te diga, hombre, encantado de haberte conocido, ha sido un placer, y tú te quedas boquiabierto diciendo que el tío hablaba español, ¿no? Con lo cual evitar ningún comentario desafortunado durante la investigación, ¿no? Que nadie se piense por un minuto que la persona no nos está entendiendo, porque es guiri, ¿no? ¿Vale? Que se trate con mucho respeto y con mucha transparencia la comunicación. Para mí el secreto es el say what you do and do what you say. Decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos que vamos a hacer, ¿vale? Acompañar al oficial en todo momento. Los oficiales les encanta ir al baño, les encanta ir a lavarse las manos, les encanta perderse por la planta si tienen la ocasión, y con lo cual es importante que se le acompañe.
De fuera adentro, importancia de causar una buena impresión, una primera impresión. Esto es lo que hemos hablado justamente, y las inspecciones normalmente empiezan por fuera. Se da una vuelta alrededor de las instalaciones para ver si tenemos algún vertedero, qué tipo de empresas vecinas tenemos. Incluso cuando van al campo, ¿no?, a ver fincas de productos agrícolas, también les gusta darse una vuelta por fuera y ver si hay basura, si no hay basura, la gente, las colillas, los parkings, los coches. Entonces, importante esa primera impresión que conseguimos a través de unas buenas prácticas de manufactura bien implantadas en la empresa, ¿vale? Y nos da ese bofetón de aquí las cosas se hacen bien. Nada más llegar en los primeros 5 minutos. Seguimos en el durante la visita, ¿vale? Normalmente es importante designar una persona que tome notas, fotos, muestras y subsane las incidencias. Esto es muy importante. Nosotros en la inspección del lunes, la oficial iba tomando fotos de algunas esquinas que no estaban todo lo limpias que hubiéramos deseado, de alguna parte de la línea de producción, que también había un sitio donde había muchas miguitas de pan y muchas cosas y tal. Y al día siguiente tuvimos la ocasión de subsanar, de que ya estuvieran subsanadas todos los detalles. El segundo día, cuando volvimos a la instalación, ella tomó nota y libramos de esos comentarios. Es decir, hay muchas cosas que se pueden subsanar durante la visita, ¿vale? Sobre todo cuando son visitas de más de un día. Facilitar estrictamente la documentación solicitada. En ningún momento le vamos a decir, tome, este es mi manual, aquí lo tiene, ¿no? Sino qué es lo que necesita. La formación de Manolito, yo le doy la formación de Manolito. ¿Qué es lo que necesita mi programa de formación? Yo le doy mi programa. El calendario, yo le doy mi calendario de formación. Es decir, le vamos dando la documentación necesaria. Los registros electrónicos frente a los manuscritos, pues bueno, electrónicos hemos dicho que hay que cumplir con el CFR 11, ¿no? Y no, muchas veces no es fácil, ¿vale? Entiendo que estamos en esta era, pero es importante que tengan el cabecero, que tengan la versión, que tengan la ubicación de la empresa, la localización. Muchas veces la maquinaria o los tal nos tiran unos registros que son muy burdos, ¿no? Que no tienen toda la información que realmente requiere un registro oficial. Y los manuscritos, pues el detalle con el que me cruzo regularmente es que cuando se tacha algo no se puede usar nunca Tipex en un registro oficial, no se puede hacer un tachón que no se vea lo que hay detrás, es decir, normalmente se hace una raya por el medio, se pone el nuevo valor y se ponen las iniciales del que ha hecho el cambio. Y si es posible la fecha también, si nos cabe, ¿vale? Hay que tener familiaridad con el Reported Food Registry, que es la página donde cuando hay algún problema, alguna incidencia de inocuidad, se informa a la FDA de que se ha tenido un problema con los lotes que sea o con el producto que sea. Y si hay partes de la producción que se realizan en otras instalaciones, puede que el oficial solicite visitarlas, ¿vale? Seguimos con los do's and don'ts. Las visitas suelen durar entre 1 y 7 días. Antes yo ponía aquí entre 1 y 5 días, pero recientemente he tenido que cambiar y ponerlo de los 7 días. No sé si seguirán siendo así de intensas. Esta oficial que venía tenía 7 inspecciones convocadas en su visita en Cataluña, pero bueno, el mes que viene tengo ya en Sevilla, tengo convocadas algunas inspecciones ya en el sector aceitunero. Las visitas de la FDA suelen ser anunciadas, pero también pueden no serlo, ¿vale? Es decir, en Estados Unidos nunca son anunciadas. Aquí son anunciadas porque no quieren llegar a una empresa de polvorones y llegar un 2 de junio y darse cuenta que la fábrica no abre hasta septiembre, octubre, ¿no? Entonces, normalmente se confirma la disponibilidad y todas estas cosas con antelación. Pero no es una obligación que tenga la FDA, ¿vale? Es bueno tener una reunión al principio de cada día y al final de cada día, ¿vale? Donde se planea qué es lo que se va a hacer durante ese día. Yo suelo preparar una pequeña presentación, intento que un poco la batuta de la inspección la llevemos nosotros y no la inspectora, para hacerlo guiado y poder tener en cuenta la programación de ese día de producción, en fin, tenerlo bien estudiado el tema. Y al cierre de la reunión también, porque en el cierre, en el día a día, es posible subsanar y al día siguiente, pues mira, de estos comentarios que nos hizo ayer, estos ya los hemos subsanado hoy. Hemos hecho el pedido, hemos hecho tal, ¿no? Aquí tenemos el presupuesto aceptado, aquí tenemos... Y todas esas cosas la tiene en cuenta el oficial de la FDA. Y después las mejoras realizadas durante la visita pueden tenerse en cuenta y tener repercusión en el informe final, sin duda, ¿vale? Yo ayer en el cierre se llevó presupuestos del suelo, presupuestos del tal, de algunas mejoras que había, de un montón de cosas que han hecho que no formen parte de una citación oficial,
sino que se lo haya llevado como cosas que están en lo que ellos llaman work in progress, que están ya lanzadas y en progreso, ¿no? Que se están realizando. Son mejoras que ya están de camino. Y finalmente, pues el después, ¿no? El después es importante. El 483, si es que te emiten un 483, yo los conozco los 483, pero no por experiencia propia, porque las inspecciones que yo he ido nunca me han emitido un 483. Hemos trabajado duro para que eso no ocurriera, pero sí es cierto que es una cosa bastante común, que te emitan un 483. A la vuelta el inspector, pues se reúne con su equipo, tardará un par de meses. Este inspector, por ejemplo, llega el 1 de junio de regreso a Estados Unidos y tardará pues 1 o 2 meses en preparar el informe final. En base a ese informe, si es un 483 y hay citaciones, te puede emitir un warning letter, una carta de autorización o de aviso, ¿vale? Los plazos se suelen indicar de respuesta en ese mismo documento, aunque suelen oscilar entre 5 y 15 días, con lo cual no hay que esperar a la carta, sino hay que trabajar desde el momento que se finaliza la inspección. Y por lo demás, pues seguir trabajando duro, porque la inocuidad debe de verse como un proceso de mejora continua. Yo al final las empresas más tracas, ¿no?, con las que he trabajado y tal, ni siquiera se llaman departamentos de calidad o de inocuidad, son departamentos de mejora continua, porque no deja de evolucionar. Es un ámbito que no deja de evolucionar y bueno, ya es así como debe de verse, ¿no? Siempre hay nuevos proveedores, nuevos procesos, nuevos productos y la complejidad de la cadena de suministro cada día es mayor. Aquí ya cerrando un poquito la operativa de una inspección, es decir, vamos a recibir una notificación en términos generales siempre que sea anunciada, os van a hacer una propuesta de fecha, harán una solicitud de información general para ver si la empresa se encuentra en esa ubicación, las personas, tal, y te confirmarán la fecha de la inspección, ¿vale? Una vez que eso ocurra, se hará la coordinación del viaje. Seguramente os pedirán si los podéis recoger del aeropuerto, del hotel por las mañanas y tal, y harán la asignación de un investigador, ya con nombre y apellido, ¿vale? Este investigador seguramente, muy posiblemente o en casi todas las situaciones, te suele hacer una solicitud de información técnica y te pide pues una copia de la PPCG, un diagrama de flujo, un historial de los productos, una copia del manual de buenas prácticas, o te pide cierta documentación, ¿vale? Normalmente bastante documentación, son un par de folios con muchas preguntas. Y por último ya pues se lleva a cabo lo que es la investigación, ¿no? La visita a las instalaciones. Los oficiales de la FDA muchas veces muchos de ellos son ex militares, ¿no?, en marines y tal, y muchos de ellos llevan con su espejito telescópico que lo meten detrás con la linterna, el telescópico. La de ayer tenía también una linterna de infrarrojo de ultravioleta visible donde se ven los roedores no tienen bladder, no tienen vejiga, ¿no? Y entonces orinan continuamente y dejan trazas de orina que se ven con el ultravioleta, con el infrarrojo, ¿no? Entonces tienen ese corte americano, ¿no?, de investigadores. Y bueno, con esto era básicamente el final, ¿no? Se lleva a cabo la visita, se hace lo mejor que se puede y se da respuesta en tiempo y forma a todas aquellas desviaciones que se hayan encontrado. Y bueno, y aquí pues ya llega mi compañero Serafín, que imagino que estará por ahí. Hola, muy buenas, José Luis. Muy buenas. A ver si puedo compartir el vídeo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola a todos. ¿Se me oye? Sí, fenomenal, Serafín, bienvenido. Pues muchas gracias. Pues bueno, os voy a contar más o menos cómo me llamó Pepe. Bueno, yo le digo Pepe porque llevamos muchos años conociéndonos y tenemos confianza. Me llamó el otro día Pepe comentándome que iba a hacer este curso y que si quería participar y contar nuestra experiencia, y yo pues encantado. Vale, os cuento cómo fue nuestra experiencia. Nosotros tuvimos la inspección en el 2019, justo antes de la pandemia. Nos mandaron un mail de la FDA unos 4 o 5 meses antes de la inspección y luego ya pues seguimos todo el proceso que ha comentado Pepe. Hubo una chica en la que estuvo trabajando conmigo, montando el viaje de la inspectora, pues días que le venía bien a ella, los días que nos venía bien a nosotros. Al final nos pusimos las fechas entre los dos. Le montó el viaje. Llegamos llegó hasta decirme que no le gustaba conducir,
que si podía ir a recogerla, total. Hacemos todo el viaje, a tal hora la recogen, tal hotel, te la llevas, todo iba muy coordinado, ¿vale? Antes, cuando nos comunicaron las fechas de la inspección, yo había conocido a Pepe en un curso de PCQI en Extenda, en Sevilla, y pues lo llamé. Yo la verdad que me cagué de miedo. O sea, que te diga la FDA que viene a verte, nosotros teníamos experiencia exportadora, pero vamos, estábamos empezando en Estados Unidos. Movíamos poquito. Por entonces recuerdo que había mucha alerta de clorpirifos, había un montón de contenedores, no sé si te acuerdas por aquella época, pero había un montón de contenedores de aceite parados en Estados Unidos y entonces le dio por inspeccionar a empresas aceiteras. Pues entonces yo creo que fue por eso, porque coincidió que varias empresas aceiteras de la zona tuvieron inspección. Llamé a Pepe, oye Pepe, me han dicho que viene lo de la FDA y hombre, pásate por aquí y nos ayuda. Nosotros también nos estábamos preparando, nos vino bien porque nos estábamos preparando para IFS y entonces pues, estábamos haciendo muchas modificaciones en la planta y en documentación. Y Pepe pues estuvo trabajando con nosotros un par de meses, adecuando todos nuestros registros a nosotros. Y lo que hicimos es, todos nuestros registros los adecuamos exactamente al mismo formato que si habéis hecho cursos de PCQI, veréis los formatos de la ley de FEMA, de la FDA, y lo acoplamos todo justamente a lo mismo que puede hacer un americano, ¿vale? Para que fuera sencillo a la inspectora ir viéndolo todo y que estuviera familiarizada con ese formato, no tuviera que ir viendo pues, nuestro APPCC, que estuviera un rato ahí mirando, no, solo adecuamos todo a lo que ellos están acostumbrados a verlo. Y eso lo hicimos gracias a Pepe, porque no tenía experiencia, nosotros no hubiéramos sabido hacerlo. Hicimos muchos cambios en la planta, sobre todo temas, como ha dicho Pepe, temas de código de colores, muchos cartelitos. Recuerdo que a nosotros nos decía Pepe, a los inspectores les gustan mucho carteles, zona de almacén, zona de desodorización, nosotros somos una refinería, zona de decoloración. Entonces pusimos cartelitos por todos los sitios, carteles que aún hoy siguen. Si se cae alguno lo volvemos a poner porque la verdad es que está valiendo mucho para otro tipo de auditoría. Pues nosotros recibimos mucha auditoría de clientes americanos que nos mandan a sus auditores y la verdad es que estamos siguiendo los mismos consejos que nos dio Pepe para esta auditoría. Yo quiero deciros que yo también hice el curso el mío se llamaba Prepárate para una inspección de la FDA. Mi curso duró 2 días y a mí me cagaron vivo. O sea, aquí la chica que me dio el curso, pues, oye, nos decía, cuidado con ofrecerle un café al inspector, que se lo puede tomar como un soborno, o sea, nosotros estábamos firmes, pero firmes. Luego llegó Pepe y nos dijo, hombre, hay que tener un respeto y ya veremos los primeros 5 minutos, como he dicho, cómo se le puede entrar a la inspectora. La verdad que la inspectora que nos vino pues, era una chica, había sido francotiradora en el ejército americano y era una chica pues normal, educada. Nosotros desayunamos con ella, estuvimos toda la mañana haciendo la inspección, pasamos a planta, todo bien. A mediodía nos fuimos a comer juntos, nos bebimos nuestra botella de vino, o sea que comimos perfecto también y todo fue muy cordial y todo muy bien. ¿Vale? Al siguiente día me pidió que la llevara, que tenía una visita en Ponferrada. Y ya la veía Ponferrada como que estaba aquí al lado. Oye, Serafín, ¿te parece llevarme a Ponferrada, que me vendría bien, que ya sabes que no me gusta conducir? Serafín, pues yo la cogí y la llevé a Ponferrada. Y la verdad que nuestra experiencia fue buena. A raíz de ahí, nosotros hemos crecido mucho en la exportación a Estados Unidos, mucho. Y como dice Pepe, pues todos nuestros clientes miran, al final todos tienen obligación de mirar pues, si te han auditado y cómo está. Y nosotros a raíz de la visita de la FDA, nos pide todos nuestros clientes nos piden, además de mirarnos, nos piden el
informe que nos mandaron en su momento, en donde bueno, la verdad es que lo pone todo muy bien, que estábamos muy bien, y eso nos ha abierto las puertas a seguir creciendo. Luego también nosotros, quiero deciros que tengáis siempre, que hagáis un filtro con quiénes son vuestros importadores. Nosotros siempre, cuando vamos abriendo clientes, pues siempre preguntamos, oye, ¿tú vas a importar? ¿Quién es el importador? Porque depende de a quién venda, quién te importe, te va a repercutir. Nosotros siempre miramos, pues, si ese importador no ha tenido problemas, vamos incluso a visitarlos para ver quiénes son, y quizá eso también esté haciendo pues, que no tengamos más visitas, no sé. Pero nosotros siempre nos fijamos en todo ese tipo de temas, ¿vale? Y por lo demás, pues eso, que no tengáis miedo, porque yo la viví como, al final era si vosotros tenéis temas de IFS o BRC, una certificación de calidad, más o menos es lo mismo, ¿sabes? Quizá con más tensión, porque que tenga un inspector americano, pues siempre vas con más tensionado, pero al final es una inspección, si estás haciendo las cosas bien y te preparas, como ha dicho Pepe, no hay ningún tipo de problema. Y la verdad que viene bien que te visiten, porque así va a transmitir tranquilidad a tus clientes y adelante. O sea, el mercado americano es muy divertido, y si estáis empezando algunos de vosotros a contar, pues bienvenidos a Estados Unidos, porque os vais a divertir. Oye, pues, no sé, muchas gracias, Serafín, Muchas gracias. por tus A comentarios. vosotros. Y no sé, yo por aquí creo que bueno, que aquí estamos nosotros los dos, y nada, agradecer la participación a todo el mundo, la asistencia, a los asistentes por haber venido, a Serafín por habernos acompañado con su experiencia personal, que sin duda fue una experiencia buena y muy peculiar y muy simpática. Y nada, y a Extenda por habernos invitado y habernos dado la oportunidad de compartir con vosotros tanto la experiencia como un poco el trabajo que estamos haciendo desde Goca en el ámbito de la FDA. Bueno, muchas gracias a los dos, a Pepe y a Serafín. Gracias a vosotros. Por tanta información y por hacerlo tan ameno. Le voy a pedir a todos los asistentes que si tienen algún tipo de preguntas, que por favor las formulen a través del chat y las podamos ir leyendo y que podáis ir respondiéndolas. Por aquí han pedido ya, Ángel ha pedido que si podría, José Luis, por favor, dar la dirección de la web de la página FDA, que has colocado en las primeras diapositivas, donde se consultan las diferentes empresas. Vale, mira, esto lo busco por aquí y lo cuelgo en el mismo chat, si os parece. Sí, en el chat. Si lo pones en el chat para que para que todos puedan tomar nota y así no haya lugar a error, te lo agradecería. Vale, y si hay alguien más que quiera ir haciendo alguna pregunta, gracias, José Luis. Teníamos por aquí a Juana, que había levantado la mano, pero no sé exactamente si quería preguntar algo o no. Sí, perdonar que no lo escriba porque es largo. Yo también tengo la suerte de conocer a Pepe, soy Juana Moreno, directora de fábrica Inés Rosales. Nosotros, gracias. Nosotros hemos disfrutado de Pepe también aquí y me he formado con él, así que un placer volverlo a ver, tan estupendo como es. Pero hay Juana, me alegro de escucharte, que hace tiempo que no te veo. Totalmente. Esta pandemia nos ha separado, no puede ser. Pero mira, yo nosotros comenzamos junto con la consejería un proyecto que parecía que a nivel nacional se iba a llevar a cabo, que era al final la paridad de las inspecciones de sanidad a nivel español, ¿no? Junto con la FDA. De hecho, nosotros empezamos un proceso en el que participamos 3 empresas andaluzas, en la que íbamos a servir como modelo para que la FDA comprobara que las supervisiones de sanidad española eran equivalentes y válidas para que ellos se ahorraran ese tipo de las inspecciones que ellos hacían, ¿no? Llegó la pandemia y todo se quedó parado después de muchas reuniones y muchas visitas que tuvimos aquí de personal de la consejería. Tanto Extenda o tú, Pepe, ¿conocéis exactamente en qué punto se encuentra ahora mismo esa intención de la FDA
de realmente dar esa equivalencia a la inspección sanitaria española con la suya? Mira, yo he preguntado, Juana, porque muy buena pregunta, porque es algo que a todo el mundo le vendría muy bien, pero al final yo lo veo lejano, ¿vale, Juana? Creo que al final hay una serie de intereses, no solamente a nivel de inocuidad, pero también hay intereses políticos y económicos, ¿no? Es decir, cuando tuvimos todo el tema de los aranceles con Trump y tal en el sector, por ejemplo, aceitunero, el sector sufrió las inspecciones más largas históricas, ¿no? De inspecciones en una almazara de 5 días, que hace un inspector 5 días en una almazara, ¿no? Y realmente yo lo que noto es que existe bastante diferencia entre lo que es una inspección. Yo no soy un experto en inspecciones del Ministerio de Sanidad, yo me centro en la FDA y puedo hablar solamente de esa parte, pero sí por el feedback que recibo de los clientes. Cuando terminamos una inspección, pues se quitan las gotas de sudor y dicen, igualito que la visita igualito que la visita de sanidad, vamos, ¿no? Es decir, que creo que sigue habiendo bastante diferencia. Y me da la impresión de que va a ser bastante difícil conseguir esa equivalencia por lo menos en un corto plazo, ¿vale? Yo no digo que esto no vaya a ocurrir quizás en un plazo de 5 a 10 años, pero sí que lo veo, incluso si alguna vez ocurre, Juana, yo creo que ocurrirá de forma parcial. Es decir, durante un periodo además habrá lo que ellos llaman shadow audits, que son auditorías de sombra, sí, donde la ejecuta el oficial de sanidad y ellos hacen la sombra de esa auditoría, de esa inspección. Pero ya te digo, creo que pasará algún tiempo hasta que realmente eso ocurra. ¿Vale? Pero entiendo, Pepe, que nosotros es que llegamos a tener fecha de una inspección. No, de una visita conjunta. Hubo una primera reunión en el Ministerio en Madrid con las diferentes comunidades que se habían ofrecido voluntarias para hacer esas inspecciones conjuntas. Una de ellas fue Andalucía, y Andalucía escogió a una empresa de refrescos, una empresa de crustáceos y a nosotros. Y teníamos fecha de la visita, pero llegó el COVID. Es decir, que mi pregunta era sobre todo también por si Stenda, como al final el organismo oficial, también conocía si ese proceso que estuvo totalmente, es decir, nosotros teníamos ya nuestros 3 días, teníamos, como bien ha explicado Serafín, todo súper organizado, lo recogíamos, lo llevábamos las comidas, llegó el COVID y todo desapareció, se cayó y se quedó ahí. Y no sabíamos si vosotros teníais información, porque nuestra inspectora de zona, ha cambiado, y además esto venía como de otros escalones, ¿no? De hecho, nos reunimos con la consejera, nosotros aquí, no sabía si teníais, tanto por Stenda o por ti, porque habías vivido en otras empresas estas circunstancias, información de eso, si seguíamos adelante a nivel nacional o realmente eso se había parado, como tú bien dices, y a lo mejor nos vamos a jubilar los dos y no lo vamos a conocer. No sé, Stenda, Maite, no sé Desde si Stenda no tenemos constancia de que se vayan a hacer ese tipo de inspecciones. Estamos como Pepe, o sea, a título personal puedo pensar que no tiene mucha perspectiva por intereses diversos que vayan a hacerse de manera conjunta, pero no te puedo decir. La inspección del lunes, Juana, yo sí sé que los inspectores de la Generalitat de Sanidad sabían que la FDA iba a estar en esas instalaciones en esos días. Y de hecho le hablaron con el gerente y le dijeron, bueno, es una pena que no podamos ir, nos hubiera gustado y tal, pero la verdad es que no asistieron, vamos, a la auditoría. Sí, una vez pasada la auditoría lo llamaron y le dijeron, oye, cuando llegue el informe pásamelo por curiosidad, a ver qué tal os ha ido. Pero hasta ahí. Vale, y la oficial de la FDA, cuando arrancó la reunión, una de las preguntas que hizo fue, ¿tenéis una agencia local gubernamental que os audite y tal? ¿Y cuál sería el nombre de esa agencia? Pero no existió esa auditoría de sombra, que era lo que vosotros teníais coordinado, que es lo que debería de ocurrir durante un periodo de tiempo antes de que se llegara a esa equivalencia, ¿no? A ese estado de equivalencia. Pero bueno, yo si me entero de algo, Juana, os mantengo informados. Perfecto,
tengo por allí, Pepe. muy cerquita vuestra, tengo una inspección convocada muy cerquita, muy cerquita. Me acuerdo de vosotros porque pasó muy cerquita. Y nos han Pues llevado, nosotros ¿no? tendré que decir a todos que ya sabes que la cantidad de años que llevamos en Estados Unidos y tenemos nuestra empresa allí comercializadora y por ahora jamás han querido vernos. Nosotros lo recibiremos, como tú sabes, con los brazos abiertos, pero es que no han querido venir a vernos. Pues lo que se están perdiendo con lo rica que están las tortitas, ¿verdad? Bueno, a ver, pero... Eso porque no han probado las tortas, Juana. Cuando las prueben seguro que las tenéis por allí. Bueno, debe de ser que visita también pronto. hacemos las cosas bien en Estados Unidos y nunca le hemos Sí. dado, ruido en el lineal, o sea que también está bien. Eso te iba a decir, Juana, que yo creo que están tan seguros que lo hacéis bien que directamente han dicho, de momento Bueno, no podemos esperemos. Y tenéis allí gente muy buena en Estados Unidos, Juana, con unos programas también de FSVP muy robustos, lo tenéis muy bien amarrado y al final, como veíamos al principio, muchas veces el que allí estén las cosas mal desencadena de que aquí os den caña con las inspecciones. Y cuando la documentación ya desde Estados Unidos se ve que está muy bien, la persona que está allí, que es una persona que tenéis que es extrema, que es Lucía, ¿no? Que es muy, muy potente técnica y comercialmente. Lucía, bueno, no sé, imagino que no está por ahí, pero saludo. No, estará acostada, Pepe, estará acostada la chiquilla. Claro, extremadamente, como lo graban, por si nos ven en otro momento, que es extremadamente competente y que seguro que si en algún momento ha tenido algún tipo de auditoría de FSVP o de pregunta y tal, seguro que lo ha manejado con muchísima contundencia. Y eso al final a vosotros se os convierte en un gran escudo, Juan. Vosotros tenéis un gran escudo allí con vuestra representación. Pues sí, perfecto, y el muchas trabajo que gracias. Hacéis. Muchas gracias a los dos. Hasta ahora, gracias, Ana, me alegro de escucharte. Muy bien, continuamos. Tenemos una pregunta de Jorge. Jorge, no sé si la vas a hacer por el chat o vas a intervenir con el micro. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Hola, buenos días. Bueno, enhorabuena. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Enhorabuena por la charla. Ha estado muy bien. Yo soy Jorge Searle, soy el director de Aquí Santoña. Estamos en Sevilla, tenemos una pequeña fábrica de conservas y semiconservas de pescado y marisco. Tenemos unos productos principales que hacemos nosotros, en el cual la principal es la anchoa y bueno, algunos los reenvasamos, otros nos hacen la marca. Pero pido perdón porque mi pregunta es muy tonta y es para Serafín. Es que no le he oído bien si sí tuvo que llevar a Ponferrada esta inspectora o no tuvo que llevarla. Sí, la llevé. De hecho, sí, vamos, me lo dijo, me puede llevar y dije que sí, quedamos al siguiente día, terminamos la inspección por la tarde, quedamos al siguiente día en su hotel, desayunamos en el hotel, la llevé a Ponferrada, paramos en Madrid a comer, llegamos a Ponferrada a su hotel, cenamos y ya me la dejé allí. Ya. Sí. Pero me ha llamado la atención que de alguna manera se anuncia y que hay que tener precaución de que no se pueda sentir ofendida a esta gente por invitarles a un café, que lo vean como un soborno y luego tengan el, voy a decir, atrevimiento de pedirte por eso te digo que 200 kilómetros cuando al final depende de la persona y claro, la chica congeniamos muy bien con ella desde el principio y era una persona normal, súper agradable y por eso te digo que hice yo curso y me decían que, pues eso, lo que he dicho, que tuviéramos cuidado y al principio pues estábamos que no sabíamos si de verdad ofrecerle un café, pero cuando llevábamos 10 minutos se partió el hielo y todo bien. Pero sí, la llevé y estuve todo el día, me contó toda su vida, yo le conté la mía, de hecho nos dimos los mails, estuvimos hablándonos un tiempo y bien, todo bien. Yo tengo que hacer un comentario ahí, si me permite, Jorge. Mira, como dice Serafín, en este caso tuvimos muy buena sinergia con la auditora, con la investigadora, y ocurren dos cosas. Una, y te lo dicen, ¿vale? Una vez que se cierra la auditoría, ella os avisa, ¿no? Y os dice que todas las preguntas antes del cierre de la auditoría. Una vez que se cierra la auditoría, ella ya no tiene derecho a contestaros ningún correo sobre la auditoría a nivel técnico, ¿vale? Ya tienes que esperar al informe. Pero
sí, cuando se cierra la auditoría se abre el ámbito personal de la gente, ¿vale? Y ahí ya se cierra la auditoría y a la persona le sale una sonrisa y empieza a ser otra, ¿vale? Es decir, ahí deja de ser la oficial, en este caso era Jessica, ¿no? Jessica Clark, deja de ser la investigadora y tal. Igual que el otro día, pues Lisa dejó de ser Lisa Pauren, no oficial de la FDA, y empezamos a compartir, estos son los atunes que yo pesco, y ella me enseñaba los halibuts y las cacerías y las no sé qué que hacía ella, y pasa a ser una relación muy personal. De hecho, yo creo, Pepe, que tú quedaste con ella. Claro, en Estados Unidos. Que iba a hacer una conferencia, iba a participar ella y quedaste allí para tomar también algo, así, aquello fue... Claro, es decir, que yo después, y con Lisa también, es decir, con Lisa, esta que le encanta el buceo y la pesca submarina, y yo que vivo en Cádiz y estoy todo el día en el estrecho con el barquito pescando, esta igual me llama dentro de 2 semanas y me dice que se viene a pescar, ¿no? Y a bucear, es decir, pero eso es desde el ámbito personal. Serafín ahí, pues bueno, hizo el Pino Puente, ¿no? Y se la llevó a Ponferrada. Yo la primera vez, tengo que admitir 2 cosas. Yo con Serafín he vivido cosas maravillosas y me alegro muchísimo, y de hecho, y que vayan como un tiro como van en Estados Unidos, yo no puedo estar más orgulloso, porque yo al final lo siento como un hijo, ¿no? Como un hijo pequeñito que coge vuelo, ¿no? Y que ahora exporta pues casi 50 veces lo que exportaba antes, y no me puedo alegrar más. Pero sí es curioso, es la primera vez que yo me bebo una botella con de vino en medio de una auditoría. Tengo que admitir eso también, ¿no? Y que llegamos medio piporrillos después, la segunda. Una botella y una copa después cada uno, porque ya dijimos, 2 botellas va a ser mucho. O sea que... Yo además no bebo, es decir, que yo íbamos colorados todos, vamos, básicamente. Pero eso, mira, es la primera vez que me pasa. Igual que en esta última he tenido muy buena relación, también he vivido situaciones en las que he ido a echar 50 céntimos en una máquina de café, ¿vale? Para pagar un café, y me han mirado mal, Jorge, y me han dicho, perdone, pero el café lo pago yo, ¿vale? O en una dispensadora de Coca-Cola, y me han mirado y me han dicho, perdone, esa Coca-Cola se la queda usted porque mi Coca-Cola la pago yo, ¿vale? Yo, si me permitís un último comentario que me gustaría decir, es que, claro, esta inspectora evidentemente debió ver que la empresa de Serafín le había salido todo perfecto. Pues imagínate que se dé la situación de que le acerques a Ponferrada y luego te busque la ruina y te ponga la lista roja, dices, no me extraña que sepan defenderse, por si no lo matan, ¿no? Pero al final, como te manda el informe a los 2 meses, pues lo hubiera llevado también, porque si no lo hubiera cabreado más. No, y que ella seguramente, mira, las reuniones que cuando va mal, ¿vale? Eso lo hablaba ayer yo con Lisa, precisamente, con la chica esta, la auditora, y me decía eso, me decía, joder, qué suerte haber salido tan bien y haberlo tenido todo tan bien preparado y tal, porque la verdad es que a nosotros es una gran incomodidad. Es decir, al final levantar un montón de violaciones y de citaciones legales, ¿no? Y tener que levantar eso. De hecho, esta mujer ahora mismo estaba en un proceso en las Cortes, estaban demandando una empresa a la que estaban cerrando precisamente de productos del mar, ¿no? Por falta de sanitización y por una serie de problemas. Y claro, eso es muy, 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 muy incómodo, me imagino, ¿no? Porque al final no dejamos de ser personas. Entonces, verte que tú estás siendo que te estás cargando una empresa, básicamente, porque estás generando unos problemas y vas a generar un documento público que tiene un impacto comercial brutal y tal, no debe de ser plato de buen gusto para nadie, ¿no? Entonces, me imagino que cuando esa situación se da, en mis inspecciones yo tengo mucha suerte y acabo llevándome muy bien y teniendo una relación casi personal con los investigadores que vienen a visitarnos. Pero también es porque son inspecciones que están muy curradas, ¿vale? Están muy curradas. Es decir, yo me lo curro mucho y las empresas se lo curran mucho. Entonces, al final hay una alegría, ¿no? Ayer cuando hicimos el cierre, todo el mundo aplaudía en la de eso, la de calidad estaba con las lágrimas saltadas, y entró la gente de marketing de los departamentos de alrededor y todo el mundo allí, vamos, parecía que era un cumpleaños aquello en vez del cierre de una inspección, ¿no? Pero claro, son 2 días de muchísima tensión, hay un trabajo previo brutal, y cuando las cosas salen bien, pues como lo del equipo A, ¿no? Cuando se acaba el purito decía, me encanta que los planes salgan bien, ¿no? Pues le encanta a todo el mundo, y todo el mundo pues goza de esa felicidad, y en esos momentos pues la confianza da asco, ¿no? Mañana tengo que ir a Ponferrada, ¿me lleva? Y Serafín, que estaba entregado, dice, yo te llevo a ti al fin del mundo.
No, si me dice a Alemania, Alemania, que la llevo. Bueno, pues ya aprovecho para despedirme y muchas gracias. Oye, un placer, Jorge. Un placer. No sé si tenemos por ahí alguien más, Maite. De momento no tenemos ninguna pregunta más, así que muchas gracias a todos, en particular a Pepe y a Serafín, a los dos por hacer tan ameno este taller y por dar tantísima información que creo que es muy importante y que puede aportar mucho para la internacionalización de las empresas del sector agroalimentario que quieran exportar a Estados Unidos. Así que nada, muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias. Un saludo a todos. Gracias.